Bueno, pues el siguiente ponente, ya para ir cerrando las jornadas, es el codirector de la jornada, Felipe. Felipe, si te puedes ir conectando. Felipe de Basa es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos del área de Historia Contemporánea y Mundo Actual, y es realmente uno de los primeros que comienza aquí en la Universidad Rey Juan Carlos a generar este motor de centro de estudios sobre China que estamos intentando construir entre todos. Fue ya por los primeros años 2000, 2005, 2006, el que empezó a dinamizar la relación Universidad Rey Juan Carlos con China a través de diversos viajes de estudio, a través de diversos cursos de expertos que se organizaron tanto en el seno de la universidad como en colaboración con otras instituciones. Actualmente Felipe es el director del máster de Unión Europea-China que se realiza en colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. Por eso, precisamente ayer, la inauguración estuvo presidida por nuestro rector y por el presidente del CES UDIMA. Y estaba mirando el foro, perdóname, me he distraído. Y esta es la presentación. Felipe me pide un segundo para poder conectarse. Sí, Y ahora está, ya. Sistemas, ahora me vas a dar otro segundo más para Y poner aquí está. Bueno, pues presentación. lo que nos aporta Felipe, la conferencia que el profesor Felipe de Basa va a presentar, se titula Empresarios españoles en China en el final del imperio y el inicio de la República. Va a trabajar, va a hablar sobre los documentos de Guayupú, que hemos hablado tanto Cristina como yo anteriormente, y además va a aportar también, o tiene la información de otras investigaciones en paralelo que estamos llevando a cabo en el Archivo General de la Administración. Felipe es un gran conocedor del mundo empresarial español. De hecho, creo, Felipe, te puedo decir que es el vicepresidente del Club Financiero Génova. Y por eso, dentro de todo este reparto de papeles del grupo que estamos haciendo, su principal tema de interés era investigar cómo era esto de los empresarios españoles en China, y en ello está. Vale, ahora yo creo que ya... Ahora creo que ya tengo la presentación, tengo aquí, lo que quiero compartir con vosotros. A mí me gustaría, ya que soy el último, por favor, que si en algún momento me queréis interrumpir para que esto no se haga muy árido, lo hagáis. Bien, pues comparto la... Apagamos la cámara a los demás y los micrófonos, por favor. Vale, pues yo creo que he compartido una cosa que no es mía. Dejo de presentar. Entre España y China, una historia de ilusiones y decepciones, que es el título, y hablando de éxitos, pero voy a hablar de los casos concretos de los empresarios españoles en China. Entonces, lo primero que teníamos que decir es, Raúl señalaba en su ponencia que apenas un 10% de los documentos del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores chino están dedicados a España. Apenas el 10% se dedican a los temas económicos. Hay dos mitades, 6 de cada 10 documentos son finanzas, impuestos, etc., etc. Tienen el papel del embajador como decano del cuerpo diplomático, y 4 de cada 10 se dedican a describir la actividad de los empresarios españoles en China. Bueno, esto es lo que tenemos en cuanto al archivo. Antes de pasar a abarcar esto, sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, una pequeña licencia, que para eso soy el director de las jornadas, y cuando ayer me refería a que estamos en un mundo muy diferente, porque estamos en un mundo en aquel entonces donde había que hablar de la redistribución de la riqueza, básicamente porque que la riqueza se podía generar de la nada. Voy a compartir una presentación. Los datos están sacados del proyecto de Angus Maddison y del Banco Mundial, que es donde los historiadores del Big History venimos a buscar este tipo de datos, y los del futuro son una prospectiva. Quiero que os fijéis en lo que sería cómo va creciendo el mundo. Ahora lo voy a pasar yo más rápido, pero quiero que os fijéis cómo era el mundo en 1800, 1802, 1810, las fechas en las que el profesor Raúl Ramírez señalaba que se eclipsa la historia de España. Fijaos en cuánto es el Producto Interior Bruto de China y de la India. Estamos hablando que en aquel momento más del 60-70% del Producto Interior chino del mundo, perdón, de Interior Bruto del mundo,
eran China e India. Y cómo a poco este papel lo van perdiendo China e India. Pero recordad que todavía estamos en ese mundo anclado por la trampa maltusiana, donde es muy difícil generar riqueza de la nada con papel añadido. Y fijaos lo lejos que queda es España. Vamos a ver esto unos segundos. Creo que se ve, ¿verdad, Raúl? Sí, se está viendo, se ve la tabla Se ve, dinámica. si oye una Se musiquita ve o hasta tu ruido micrófono. secundario. ¿Estás dando todo el micrófono? Al altavoz. ¿Se ve, perdona, está? El altavoz también se ve. No habré Sí, bueno, metido eso es la secundario. pata al decir entonces que no podemos ser profetas, ¿no? No, al revés. Nos equivocamos y nos equivocamos. El pasado está lleno de futuros que nunca se cumplieron y nosotros pues hemos colaborado también a uno más. Bueno, voy a pasar al año 1900. Fijaos cómo ya Estados Unidos empieza a crecer. Estamos en 1907. Lo he parado. Y me voy a ir ya a la Segunda Guerra Mundial, 1945. ¿Alguien sabría hoy decir cuál es el Producto Interior Bruto de España? Pues fijaos que el Producto Interior Bruto de España hoy es aproximadamente el doble, un poquito más del doble de lo que tenía después de la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido. Y sin embargo, en esa tabla España está muy por abajo. Fijaos ahora cómo ya hemos superado la trampa maltusiana, se está creando riqueza en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en esos acuerdos de Bretton Woods que lo que hacen es establecer que Estados Unidos va a ser el dueño del mundo por la política industrial, la política económica y sobre todo porque establecen el dólar con ese patrón oro como la moneda de referencia en el mundo. Y China pues está en la parte baja de la tabla. Estamos en 1960 y el Producto Interior Bruto de China es menos de la mitad que hoy el de España. 1960, 1970, China sube y baja por esas políticas maoístas de experimentar con la economía, como la campaña de los jilgueros y otras. Estamos ya enfilando los años 80, Rusia, la Unión Soviética, por supuesto, Japón, Alemania. Estados Unidos en aquel momento tiene un Producto Interior Bruto que es 5 veces el hoy de España. Y ahora ya me voy a ir a la década de los 2000. Aquí ya China empieza a despegar con un valor muy fuerte. Estamos en un momento en que España es un país muy rico. Recordaos que España estuvo a punto de entrar en el G9, G8, G7, G9, G8 o G9 si llaman a Rusia o no los países más industrializados del mundo, y como ya en la década de los 2010 las políticas de Hu Jintao y actualmente de Xi Jinping, pues cómo va creciendo este Producto Interior Bruto. Bueno, este es el mundo de cómo se crea la riqueza. Quiero también hacer una breve referencia que ayer hablaba de la trampa maltusiana. La trampa maltusiana es donde se ha quedado anclada la escuela histórica marxista y es una trampa donde decía que la producción de alimentos crecía de manera lineal y que la producción de personas, el nacimiento de las personas en el mundo aumentaban de manera exponencial y que habría un momento en que el mundo no podría dar de comer a tantas personas. Ese momento Malthus lo establece aproximadamente en 1880-1890. Ahora no me acuerdo muy bien, pero en cualquier caso el que le interese está en el principio de la población, aparte de que hablaba de unas burradas que proponía unas burradas tremendas para que la población no creciera. Decía en 1790 que Gran Bretaña, 100 años después, 1880, no podría dar de comer a más de 6 millones de personas. Hoy Gran Bretaña tiene 60 millones de personas y hemos aprendido que el mundo da de comer a 6.000 millones de personas y a otros 60.000 millones de personas más, básicamente por la sostenibilidad. También me refería ayer a que se acabó la edad de piedra y el mundo está lleno de piedras, se acabó el carbón y el mundo está lleno de carbón. Gran Bretaña tiene carbón para 300 años y más que no va a extraer por más nunca. Se acabará la edad del petróleo y ponía el ejemplo de cómo durante la pandemia el precio del barril Texas por primera vez en la historia cotizó en negativo. Es algo, bueno, impensable para un economista del siglo XX, pero vamos, impensable. Es decir, que no solo no tengas que pagar por el petróleo, sino que es que te paguen a ti $40 casi si te llevas un barril de petróleo a tu casa, es algo inconcebible. Claro, todo esto es la articulación del nuevo mundo. Ahí debajo tenemos, por ejemplo, para todos estos que dicen, no, no viajes, no salgas de tu casa, cada vez que te mueves estás generando emisiones. Bueno, eso serás tú si te mueves en un coche cubano de 1950 que contamina un coche cubano como 200 coches españoles. 200 no, pero 40 probablemente sí. Ahí tenemos un barco de GNL,
emisiones cero, ahí tenemos un avión eléctrico, emisiones cero, y por ahí se va moviendo el mundo. Pero volvemos a lo que tengo que hablar, volvemos a Cuba, volvemos a La Habana, y con esta imagen de Cuba, del barrio chino de La Habana, es donde empiezo mi presentación. Yo voy a hablar de los hombres de negocios españoles en China, y voy a hablar en concreto de 7 casos. Voy a hablar de los coolies, de Malcampo, del carbón y de los ferrocarriles, de Pérez Maderas, de la Compañía de Aguas de Quiñones y de los minoritarios. La imagen, ¿qué son los coolies? En 1866, tras la firma del Tratado de Comercio entre España y China, varios empresarios españoles quisieron fundar una casa de contratación de colonos chinos para la isla de Cuba. La solicitud fue rechazada en 1871 por las denuncias recibidas de otros cónsules de otros países que dijeron que la intención de reclutamiento se basaba totalmente en las ganancias, independientemente de la vida de los trabajadores, que si era dura o no. El cónsul estadounidense, pues haciendo apología de eso que se conoce a veces como la leyenda negra, pues dijo que los trabajadores chinos en las colonias españolas estaban siendo muy poco o muy mal tratados. El tema fue infrarrepresentado y es un fiel reflejo de las carencias que el empresariado español y de España como potencia tienen en las economías chinas. El siguiente cuestión que quería comentar sería el caso de Malcampo y Cía. Malcampo sería el gran protagonista de los empresarios españoles en China, ya que monopoliza el 44% de los documentos del Weibubu. Esta mañana el profesor Raúl Ramírez se refirió al mismo, del 44% de los documentos dedicados a los empresarios. Es un ciudadano chino que tras un periodo de residencia en Filipinas adquiere la nacionalidad española, reside en Xiamen y es propietario de la empresa Malcampo y Co. Merchants and Commissions Agents. Sus negocios terminarán siempre en polémicas judiciales en las que él utilizaba los privilegios que le concedía el pasaporte europeo. Claro, tener un pasaporte de otro país pues te da a veces pie a pensar o hacer cosas que no se deberían. Malcampo Malcampo, conocido por las fuentes chinas como Ma Gambao, funda en 1896 el Banco Rushan. Contrata a Runquian, que tras un tiempo se convierte en su socio. El banco, como muchos bancos en la época, hoy estamos acostumbrados a que los bancos son emporios muy grandes, a veces negocios estatales, a veces bancas públicas, pero como todas las compañías o como muchas otras compañías, hay que recordar también, por ejemplo, como los coches, las empresas que hacían los coches, pues llevaban el título o llevaban el nombre del dueño de la compañía. Un caso que ha subsistido hasta hoy en día era Ford. Pues los bancos igual, lo hemos visto en España, en Europa. El banco Malcampo fue un banco mal administrado. En 1899 se denuncian los socios entre sí alegando una deuda de 55.000 yuanes, y el asunto en 1902 empieza cuando el embajador español pide la justicia que convenía esperar. Malcampo extiende su demanda, el sobrino es avalista. En enero de 1905 el virrey envía a Wei Guantao, comunica la sentencia que no solo reconocía la ley de Malcampo, sino que además le condenaba a pagar las costas. Es un escándalo, y fijaos cómo lo trata la historiografía en los periódicos. En el caso de ABC vemos el titular de Español maltratado. Malcampo tiene más escándalos, como decíamos antes, y en este caso estoy hablando ahora de un escándalo a nivel nacional, y es un teatro en Xiamen que en 1908 se atrevió a abrirlo burlando la prohibición de celebrar espectáculos durante los 100 días de lutos por la muerte de los emperadores. De nuevo, el señor este no duda en usar su pasaporte. Fijaos cómo lo trata la prensa, y, perdón, vuelve a usar su pasaporte y la noticia aparece en la prensa internacional. Como en aquellas ocasiones era habitual, el Tautau fue cesado. Voy a hablar ahora del caso de una empresa minera. Es el tercer empresario que aparece en los archivos, que pretende extraer, un empresario pretende extraer eh, carbón con todo lo que ello conllevaba en Anhui. A ver, me vais a dar un momento
que me acaba de saltar aquí, se me acaba de bloquear esto. ¿Se me oye, perdón? ¿Hola? Sí, perdona, que tenía el Perdón, es micrófono que apagado. Sí, se me sí. había bloqueado. Sí, no, Se escucha muy bien. ¿se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto, perdón, es que me ha saltado aquí. Bien, quería acabar de comentar, muchísimas gracias. Por el caso del teatro, Malcampo recibió una paliza. El escándalo tuvo una repercusión grandísima porque Malcampo pasaba por Español. Se planificaron incluso manifestaciones, protestas por la cuestión. Y bueno, pues fue un tema bastante tratado. Retomo ahora el tema de la empresa minera, siguiendo el orden cronológico. Septiembre de 1903 es el tercer empresario que aparece y se llama Francis Gogar Leyles. Pretende crear una empresa minera de extracción de carbón en Anhui llamada Yuntong, junto a un socio chino, como se hacen hoy los negocios, con un socio local. Querían extraer el carbón para construir también un ferrocarril para extraer el carbón necesitaban construir un ferrocarril de vía estrecha, en concreto para trasladar los materiales de suministro de la mina y luego sacar el carbón. Tenemos 3 documentos, es el embajador Sili, en el que el 7 de septiembre de 1903 comunica la petición al príncipe Qing y este responde con un simple acuso de recibo. El 15 de septiembre de 1903 pasa la información al virrey de Anhui pidiendo que trate de hacer averiguaciones sobre el empresario español y su socio chino. Lo comprueba y hace la correspondiente respuesta, también registrada en documento. Todos estos documentos están en chino y, como decía Raúl esta mañana, la dificultad de localizar los nombres, puesto claro, en chino se refieren a un tal Francis. Cronológicamente, el siguiente en aparecer es un empresario llamado Pérez, en 1904, que quiere crear o establecer un dique de madera para las balsas del puerto de Shanghái por no ser conforme a los tratados internacionales. Este Pérez, que identificamos con Ramiro Pérez Aura, aparece de nuevo en 1906. Es un ciudadano establecido en Shanghái y denuncia ante cárcel que el Taotai de Shanghái le niega el establecimiento de este referido depósito de madera. Cárcer protesta enérgicamente ante el príncipe Chang, alegando que tiene derecho por el artículo 15 del tratado, que cito literalmente. Supongo que se tratará de un malentendido porque el acuerdo con el artículo 5 del tratado entre España y China, Mr. Pérez tiene derecho a ejercer comercio desde el puerto. Y pido a vuestra Alteza que tenga bien dar las órdenes necesarias al Tatay para que Mr. Pérez pueda comenzar su comercio. Los diques venían establecidos conforme a los diferentes sistemas para poder actuar más rápidamente sobre la carga. El 2 de mayo de 1906, Cárcer volvería a escribir al príncipe Chang sobre este tema. Dice responder a una carta del ministro del 27 de abril de 1906, el mismo día que le había escrito sobre la misiva anterior. El ministro ratifica que la negativa de Taotaide es autorizar la instalación de un depósito de madera en el puerto. Cárcer insiste, ratifica derecho, según los tratados, a establecer dicho depósito y comunicando el lugar exacto donde se quiere establecer el referido depósito, y haciendo referencia a las pérdidas económicas que estos asuntos burocráticos están causando al empresario. Pues como todos y todas podemos entender, tener un inmovilizado en un puerto es una cosa que no es baladí. Todo esto, decía la misiva, supone una pérdida considerable de plata. El asunto de Pérez tiene mucha más trascendencia de la que pretende la inocencia del establecimiento de un depósito de madera, pues el mismo 2 de mayo Cárcer escribe otra carta en la que se queja de que el Taotai también se ha negado a otra petición de Pérez, en esta ocasión a autorizarle la importación por la aduana de ese puerto de 11 cajas que contienen 3 fusiles y 14.000 cartuchos para esos fusiles. Cárcer argumenta en su defensa que siendo para su defensa, para la defensa del propio empresario, no hay ninguna razón para que Mr. Pérez no pueda importar estas mercancías. Yo estaría muy reconocido si vuestra Alteza tuviera bien dar las órdenes necesarias al Taotai de Shanghái para que permitan la importación de dichas escopetas y sus 14.000 cartuchos. El 4 de mayo de 1906, el príncipe Qing responde a Cárcer sobre el asunto de las armas. Una respuesta muy lógica, y es que ciertamente ningún tratado prohibiría expresamente la importación de armas y balas. La cantidad de munición que pretendía importar hizo sospechar que podría pertenecer
a personas distintas de a una, es decir, a un grupo, es decir, contrabando. El 14 de mayo de 1906, Cárcer replica al príncipe Chang que las armas son más que para vender, para cazar. Y ya que tanto empresarios belgas como británicos han importado armas según el tratado unilateral de nación más favorecida, el mismo solicita para el empresario español, pidiendo de nuevo que se fuerce un cambio de actitud del Taotai y además que esperaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores pudiera ordenar al Shanghai Taotai que entregara los bienes incautados, las mercancías, lo antes posible. El 18 de mayo de 1906, en un largo informe no firmado por el príncipe, se le indica a Cárcer cuál es el procedimiento correcto y concreto para importar las armas. Cito textualmente: el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que ya si los empresarios extranjeros quieren importar armas y vales para la venta, primero deben enviar un informe a la aduana y solo unas pocas muestras estaban permitidas. Además, deberían informar el número ya vendido de la aduana y también necesitaban pasaportes enviados oficialmente por los oficiales relevantes y el pago de los impuestos de acuerdo al precio estimado de las aduanas. Lo que podemos destacar en estas misivas es que hoy, como entonces, pues eran dilaciones, retrasar documentos, pérdidas, y como le pasó en un caso real a un amigo mío argentino en Argentina que le querían multar por llevar un perro paseando por la calle, donde le llegaron a pedir: ¿tiene usted el seguro del perro? Y dice: oiga, mire, es que los perros no tienen seguro. Bueno, yo le estoy pidiendo el seguro del perro. Bueno, en este sentido. Se va constatando cómo los españoles hacen de la informalidad su manera de actuar también, claro, ante tantos requisitos. Paso ahora al caso de la Compañía de Aguas de Pekín, la Water Company Beijing. Según los documentos, entre julio y agosto de 1907, un grupo de españoles quieren aprovechar el incendio del Palacio de Clichy en 1907 para impulsar un proyecto de agua corriente en la capital. Los que hayáis visitado el Palacio Imperial recordaréis que en las estancias hay unos grandes recipientes de metal, no me acuerdo ahora si es cobre o latón, que estaban llenos de agua y que era pues el sistema para apagar los incendios, porque como sabéis, el Palacio Imperial está enteramente construido de madera y, por cierto, sin ni un solo clavo a través de piezas que encajan en esas estructuras de madera. Esto es para dar al palacio muchísima más rigidez, puesto que al final las maderas se comportan como un solo. Esos esos receptáculos, esas grandes ollas, en invierno tienen fuego para evitar que el agua se hiele y en caso de ser necesaria poder usarla. Pero bueno, hay un incendio y se decide instalar un sistema moderno, un sistema de agua corriente. Realmente estamos hablando de que en el archivo cuantitativamente es el tercero aproximadamente de los proyectos. Se trata de una operación que se desarrolla entre julio y agosto de 1907. La reacción de estos empresarios españoles fue inmediata, pues casualmente semanas antes había estallado el incendio, una correlación en las fechas, y había estallado el incendio probablemente debido a la falta de agua. El fuego se descontrola y además destruye muchos artículos valiosos. 3 días después de aquel primer correo de cárcel, el 19 de julio de 1907, el Ministerio Civil de Asuntos Extranjeros informa de la solicitud española y advierte que antes lo intentó otra persona. En 1902-1903 fracasó por el atavismo cultural de la gente, cosa que no ha cambiado. El 30 de julio, el Ministerio de Asuntos Civiles transmite al Ministerio de Exteriores que ha acordado realizar la sugerencia española, que ha acordado rechazar la sugerencia española porque también considera que una obra civil tan importante debe ser llevada a cabo por el propio país, por China. El 1 de agosto de 1907 transmite exactamente la misma, informando al embajador español y retratando la actitud nacionalista. Pero Cárcer no está dispuesto a aceptar la negativa. El 10 de agosto de 1907 escribe al Ministerio de Asuntos Exteriores tratando de refutar las razones dadas para la negativa y se constata en la constatación: el gobierno de China solía rechazar las solicitudes de extranjeros para establecer ferrocarriles, cables eléctricos, abrir minas, básicamente porque quería mantener en manos internas pues el monopolio de todo este tipo de industrias o empresas. Pero la solicitud
española, en este sentido, era más común en los puertos del tratado que no en el interior y menos en la capital. En realidad, este permiso para este contrato también podría firmarse, pero el gobierno de China podría designar a algunos ministros para supervisar el uso del capital. Además, China podría obtener 25 centavos por cada ganancia de 100 centavos, es decir, que si este proyecto trae beneficios, pues China se queda el 25% de las ganancias. Aténganse cuidadosamente. De nuevo, la documentación acaba sin darnos solución al asunto, aunque podemos intuir y sabemos por la realidad histórica que los empresarios españoles no sacaron nada en claro. Pues la historia del suministro de agua por tubería de Beijing comenzó en 1908 con la fundación de una empresa local. Tras el incendio, Cixi ordenó la construcción de una planta de agua para crear una forma más efectiva combatir los incendios que asolaban Beijing en esos días y en muchos otros lugares con olas de calor y con construcciones de madera. Un puñado de empresarios instalan una estación de purificación y bombeo de agua que utiliza una máquina de vapor para hacer circular el agua alrededor del perímetro de las ciudades, perdón, del perímetro de la ciudad imperial. Empresas minoritarias. Nos restan otras operaciones empresariales puntuales de las que apenas tenemos referencia. Aproximadamente suponen el 5% de la documentación. El único caso que se puede concretar del proyecto se refiere al empresario español que quería para establecer la serie de una compañía de loterías de Luzón en Shanghái. Ya sabemos lo que supone el juego en China y lo que han supuesto otro tipo de estos menesteres en China. Quiñones. El caso siguiente, la reclamación de Quiñones. El caso siguiente del siguiente empresario español no procede del archivo, sino del Archivo General de la Administración en España, y no procede del periodo imperial, sino justamente de la revolución que derribó la dinastía y se resolvió en el periodo republicano. Se trata del español de origen filipino Francisco Quiñones y Adó, propietario de la casa comercial Quiñones & Co., que en los días del inicio de la revolución las tropas imperiales situadas en la actual Wuhan desvalijaron. El asunto se destapa el 23 de agosto de 1912 con la carta en inglés que Francisco Quiñones envía al cónsul de España en Shanghái pidiendo su amparo como ciudadano español para que reclame ante el gobierno chino por las pérdidas que ha sufrido como consecuencia de la revolución de 1911. Afirma tener una tienda en Hong Kong, en el Hong Kong sitiado, dentro de la ciudad nativa de Jaokó, y narra que cuando la revolución tuvo lugar, las tropas imperiales tomaron la ciudad nativa y mis empleados cerraron la tienda sin tocar nada. Cuando días después mi socio quiso ir a recuperar unas ropas, encontró las puertas abiertas y comprobó que las tropas imperiales habían entrado. Y no se atrevió a decir nada más. Volvió más tarde y comprobó que los soldados se habían llevado todo lo que había de valor y destruido lo demás. El valor de lo sustraído en la tienda era de unos 4 millones de pesos mexicanos. Además, hay que sumar como $1.700.000 por valor de lo que sus clientes le habían comprado el 28 de agosto de 1911 y que nunca pagaron porque, claro, la mercancía no estaba. Lo que haría un total de casi 6 millones de pesos mexicanos. Perdón, que antes me referí a $1.700.000, eran pesos mexicanos. Por último, también cuentan que dentro de la concesión británica tiene una electric shop que tuvo que abandonar, pues debió de huir con toda su familia en el buque hasta Shanghái, en el buque Kinlin hasta Shanghái, donde perdió sedas, libros de contabilidad, etcétera, etcétera, además de los sueldos adelantados. A esto suma otros 2 millones de pesos mexicanos. La primera duda que surge al respecto es si los diplomáticos españoles realmente quisieron ocuparse del asunto, pues ni siquiera el tal Quiñones habla español, solo inglés y el chino. Será el cónsul general británico en Hankou quien saque sus dudas, pues el 28 de septiembre de 1911 le informa de que al menos desde 1889 todos los años ha tenido una cédula por parte del consulado británico que mantiene sus derechos de ciudadanía. Por otra parte, el cónsul español, Sotos, tampoco sabe cómo proceder. A uno le cae un asunto de estas características en medio de un clima complicado y lo normal es quedarte quieto porque no sabes muy bien qué hacer. ¿Y qué sueles hacer? Pues meter el papel en el baúl de los recuerdos y esperar a ver qué pasa el tiempo. El cónsul español pide al cónsul británico que le informe de qué debe de hacer, si remitir las reclamaciones a su embajador en Pekín y decidir cómo se presentan al gobierno chino, cuáles se presentan al gobierno chino y cuáles no. Y le dice textualmente, te puedo decir que las reclamaciones que se tratan de pérdidas directas son admitidas, pero no así las que deben a daños indirectos, colaterales
o de consecuencia. El embajador español Luis Pastor, informado de la queja, se reúne con el embajador de Estados Unidos y presidente de la Comisión de Reclamaciones, y con fecha 24 de septiembre de 1912 deja presentada la denuncia. Una vez confirmada la nacionalidad de Quiñones, el embajador informa al Ministerio de Estado del inicio de la reclamación por un total de casi 6 millones de pesos mexicanos. Un mes después, el 18 de diciembre de 1912, Madrid aprueba las gestiones y anima al embajador a obtener la merecida indemnización. ¿Dudas de la embajada en comparecencia del interesado? Claro, de todo esto que estaba comentando, lo primero es averiguar si Quiñones es español, porque es un tipo que no habla español, solo habla inglés y chino, y será el cónsul general el que saque de dudas. 2, el cónsul español no sabe cómo proceder. 3, hay una gran desconfianza del diplomático hacia lo que solicita Quiñones. 4, las presiones del gobierno de Madrid para que el embajador consiga dinero de China, como sea, obviando la justicia de la reclamación. Y 5, la solución del asunto a través de un acuerdo personal, como decía antes el profesor Raúl Ramírez, al final todo acaba siendo guanxi, o la capacidad de relaciones e influencia del embajador español con los altos funcionarios chinos en un sospechado fondo de corrupción. Este es el clima. De tal suerte, por lo que respecta a la pérdida de efectos personales del señor Quiñones, hemos tenido que consentir una rebaja del 25% del precio que señalaba el interesado. El gobierno chino realmente acaba pagando al reclamante, pues eso, una merma considerable. Como en el caso de todos los implicados, se espera un reconocimiento de éxito, y Madrid en 1913 trasluce el reproche del ministro Pastor. En 1914 se da por terminado el expediente, se entrega la indemnización a Quiñones. Quiñones está arruinado y está pendiente del cobro de los supuestos intereses. Las relaciones económicas, por tanto, giran en torno a 2 temas. Las cuestiones relacionadas con la banca y las divisas, donde el protagonismo español se debe a las negociaciones del pago de las indemnizaciones Boxer, y se enmarcan dentro de unos acuerdos internacionales más amplios. Y otro asunto económico presente se refiere a la actuación de los empresarios españoles en China. Por tanto, y ya voy a ir terminando, de una información fragmentada e inacabada que hemos ido completando con otras fuentes, como la consulta en las hemerotecas digitales, hemos podido, aún así, poner encima de la mesa 7 casos estudiados. 5 problemáticos, 3 que han sido directamente delictivos, 3 que han demostrado la extrema debilidad de España en China, 2 que han mostrado corrupción y 2 que han resultado inacabados. Bueno, con este grupo de investigación que el profesor Raúl Ramírez ha formado y conformado y nos ha puesto a otra serie de colaboradores en la senda para trabajar estos asuntos, esperamos que poco a poco podamos ir escudriñando luz en este tipo de asuntos. Sin más, termino haciendo un pequeño homenaje a la persona que a Raúl Ramírez y a mí nos puso en la senda de estos temas, el embajador Carlos Blasco Villa. Yo he querido además poner de manifiesto también que fue el español que ha tenido o que ha puesto a España en la senda de las investigaciones antárticas, que es también otro de los aspectos, otra de las líneas de investigación a las que ahora me ocupo, y simplemente como un homenaje del profesor Ramírez y de este servidor a Carlos Blasco, que recientemente falleció por el maldito coronavirus. Gracias, Felipe, por la presentación complementaria de lo que yo había dicho antes con respecto a los empresarios, al papel de los empresarios en China. Hoy, como director de la jornada principal, primus inter pares, junto a Felipe, voy a dar por concluidas las jornadas. Han sido 2 jornadas muy intensas que nos hemos metido en las 15 horas de hora peninsular española, desde las 9:30 a las 10. 8 ponencias que han concitado bastante el interés de todos los asistentes. Hemos tenido una media de 50 presentes en todas y cada una de las conferencias, una media por la parte baja, con puntas cercanas a los 100 participantes en algunos momentos. Y hemos tenido, yo creo que podemos darnos por satisfechos, hemos tenido 2 jornadas con 2 perfiles muy distintos pero complementarias.